Bien, en esta ocasión vamos a continuar con un ejercicio más de lo que es PLC GLOFA en montajes hidráulicos. Vamos a trabajar con un cilindro de doble efecto. Pulsamos una señal S1, el émbolo se desplaza de manera positiva. Pulsamos una señal S2, el émbolo retorna a su posición inicial. Siempre vamos a estar trabajando con el GLOFA GM4. Acá tenemos los elementos en la parte de potencia, fuerza hidráulica. Ha variado un poquito. Lo único que hemos cambiado pues es ahora vamos a utilizar un cilindro doble efecto y vamos a utilizar una válvula, en este caso es una 4.3 biestable por accionamiento eléctrico, como podemos observar acá. Entonces acá tenemos el PLC. Vamos a hacer la computadora, perdón, vamos a hacer la transferencia de programa. Entonces encendemos el PLC y vamos a transferir el programa ahorita desde la computadora al PLC. Entonces, después de la transferencia vamos a hacer las conexiones. Entonces, ahora vamos a venir a esperar que termine la carga. Ya ha terminado la carga, ya ha puesto la señal color verde. Entonces ahora acá vamos a utilizar dos pulsadores. Si nos venimos aquí a aquí tenemos dos variables que conectar en el caso de entradas. Aquí tenemos S1 y S2. Entonces vamos a conectar las entradas. Entonces venimos de la conexión positiva al común de donde tenemos nuestros simuladores de entrada, que en este caso son los pulsadores. El S0 va a ir a la I0.0 y el S1 lo vamos a conectar hacia la entrada I0.01. Aquí es la entrada que está asignada en el software. La conexión ahí. Esa es la que está asignada en el software, por lo tanto esa es la conexión que vamos a hacer ahí. Ahora solo habilitamos al negativo todas las entradas correctas del negativo. Y ahí cerramos el circuito para lo que son los pulsadores que van a ser las señales de entrada. Ahora las señales de salida, que son las Q, van a estar representadas en el solenoide de la electroválvula. Entonces traemos un punto positivo de la fuente. Traemos un punto positivo de la fuente directo a un solenoide de la electroválvula. En este caso, pues vamos correcto. Esa va a ser la electroválvula que le vamos ahora el color azul. Vamos a llevarlo, esa es la número 1, en este caso sería la 0.2.0. Y aquí tenemos la 0.2.1 que va a ir al otro solenoide. Entonces significa que vamos a conectar el otro solenoide al positivo. Acá podemos puentear aquí al positivo, aquí puenteamos acá, punto de conexión positiva. Y ahora vamos a llevar esa conexión hacia la salida que hemos mencionado, que es la Q0.2.1, porque la 0.2.0 ya está asignada. Entonces solo nos hace falta activar pues la 2.1. Entonces, y ahí pues habilitamos después al negativo todas esas salidas. Ahí hemos finalizado las conexiones. Ya cargamos el programa. Ahora pues vamos a encender la bomba hidráulica y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces pulsamos marcha, correcto, y el émbolo sale. Recuerde que es hidráulica, correcto. Ahora pulse paro, que es el otro, para que retorne a su posición inicial. La válvula que estamos utilizando es una válvula centro cerrado. Eso significa de que acá nosotros podemos posicionar presionando. Dejamos de presionar, o sea, de ahí lo podemos nosotros operar para el lado donde nosotros necesitemos, ¿no? Adelante o hacia atrás, adelante o hacia atrás. ¿Cómo podemos monitorear eso? Con los pulsadores.
Entonces aquí adelante, hacia atrás, adelante, hacia atrás. Ahora el montaje nosotros lo estamos haciendo con esta válvula, que es una válvula centro cerrado. Si utilizamos otra válvula, los parámetros van a cambiar. Entonces, un ejemplo, voy a ocupar otra válvula. Sigue grabando, por favor. Vamos a utilizar, voy a hacer el cambio por esta válvula tipo H. No sé si se puede ver bien ahí. Vamos a hacer el cambio por esta válvula. Y vamos a ver cómo se va a diferenciar ahora al momento de operarlo. Entonces esto lo voy a hacer simple y sencillamente para que tengan mucho cuidado con el tipo de válvula que se está utilizando. Cierto que estamos en montajes eléctricos, pero es importante la válvula que nosotros elijamos al momento de trabajar. Entonces aquí ya hemos sustituido la válvula. Como es una válvula tipo H, la presión logra pasar hacia el sistema y como podemos observar no hemos pulsado marcha y el émbolo ya salió. Ahora venimos nosotros, vamos a pulsar paro, por favor, Kenneth, y el émbolo va a entrar, pero solta el paro y vuelve a salir el émbolo, ¿verdad? Pulsa paro cuando esté adentro. Ahora pulsa marcha. Y lo único que hace es aumentar la velocidad. Pulsa paro y ahí pulsa marcha después. Ahí va lento porque no hemos pulsado marcha. Ahora pulsa y ahí va más rápido porque pulsamos marcha. La situación es que esta válvula no nos serviría en la manera en cómo lo estamos trabajando ahorita, ¿verdad? No nos serviría porque el émbolo sale. Entonces esto es para que tengan cuidado al momento de seleccionar la válvula que vamos a trabajar. Solo estoy haciendo eso para este cambio, para esa situación, nada más. Bien, ahí termina este ejercicio con esta explicación. Cualquier situación, pues yo espero que me dejen en comentarios cualquier duda, cualquier inquietud. Muchísimas gracias por estar viendo las videoclases, las estén compartiendo con sus amigos en sus redes sociales. Este es un ejercicio con un actuador hidráulico de doble efecto. Ya vamos a comenzar a usar tiempos y contadores para después entrar a una secuencia hidráulica. Muchísimas gracias por ver la videoclase.